Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Tobías, enmarcadas en las canalizaciones que realiza Geoffrey Hope sobre entidades del círculo carmesí del otro lado del velo. Estamos en la primera serie de la Nueva Tierra y en el capítulo 10, No hacer nada. Un capítulo larguísimo del cual hemos realizado ya 4 sesiones. 2 sesiones de la parte de la audiencia y otras 2 sesiones de las preguntas y respuestas. Esta sería la tercera sesión de las preguntas y respuestas y quinta sesión del capítulo. Un capítulo muy extenso. Pues bien, sin más preámbulo, continuamos con la lectura de estas preguntas, de estas respuestas de Tobías. Vamos a ver hoy desde la respuesta 12, pregunta 12, hasta la pregunta y respuesta 20. Y sin más preámbulo, pues comenzamos con la lectura de esta pregunta 12, que dice así. Pregunta: quisiera pedir un mayor desarrollo del tema de hacer ninguna cosa o no hacer nada. Título del capítulo. Yo me encuentro aquí muy impacientemente esperando para hacer toda clase de cosas, dice la persona que pregunta. Y contesta Tobías: este será un concepto desafiante para comprender para la mayoría de los que están aquí. Dice Tobías, no va a ser fácil entender esta cuestión de no hacer nada, sobre todo para vosotros que os habéis pasado la vida haciendo cosas en el camino espiritual. Todos ustedes son seres de fuerte y elevada energía, trabajadores de la luz, guerreros de la luz también se puede decir, según dice Crión. Ustedes se dieron estos atributos cuando vinieron a este periodo de vida. Para esta secuencia vital, pues ya se planificó con estos atributos de una fuerte y elevada energía, precisamente porque sabíamos los potenciales que habría de desarrollo de la consciencia en esta fase concreta de la humanidad y en ese rompehielos, en esa punta de lanza que supone la vanguardia del camino espiritual, que somos los que estamos ahora actualmente en el estudio expreso de este camino. Ustedes son los que pueden caminar a través de los parámetros más difíciles y no ser afectados por ellos. Ustedes son los que realizan los más profundos niveles de exploración de la conciencia. ¿Será de algún modo difícil ahora como decimos nosotros, hacer ninguna cosa? ¿Será de algún modo difícil?, dice Tobías. Ustedes querrán saber qué ejercicios y ceremonias están asociadas con el hacer ninguna cosa. Dice entre paréntesis, mucha risa y aplausos de la audiencia. ¿Cuáles son los ejercicios, los ritos, las ceremonias de esto que dices de no hacer nada? Esto es de alguna manera similar a, por usar una tosca analogía, una burda analogía, diría Tobías, si vuestros muchos periodos de vida hubieran sido como construir un enorme rompecabezas tridimensional. En el centro están ustedes tratando de crear la imagen. Alrededor de ustedes se encuentran todas las piezas. Ustedes tratan de encontrar las piezas y ponerlas en el lugar apropiado para que encaje ese gran rompecabezas tridimensional. Ustedes han estado muy ocupados a lo largo de vuestras vidas tratando de encontrar la pieza correcta en el momento adecuado para ponerla en el lugar justo. Esto ha sido lo que los ha traído a este punto. Llevamos muchas vidas del ciclo de reencarnaciones con el rompecabezas del desarrollo de la consciencia, de la comprensión, del recuerdo de nuestra naturaleza real. Lenta y tortuosamente, aprovechando las ventanas de oportunidad que los retos kármicos nos han ido ofreciendo a lo largo de toda esa
secuencia, de toda esa cadena, historia de las secuencias del ciclo de reencarnaciones. Y dice Tobías, y eso os ha traído a este punto en concreto. Nos dijeron Quirión y Tobías en otros puntos de este texto y del otro. Sois almas viejas, llegasteis los primeros. Sois los que ahora mismo estáis en vanguardia del desarrollo de la conciencia en el escenario humano de la Tierra. Todos ustedes han estado determinados y dedicados y buscaron para encontrar aquellas piezas apropiadas. El humano de la vieja energía continúa queriendo encontrar esas piezas. Lógicamente, ya está a nuestra disposición la nueva energía del espíritu. Pero seguimos siendo humanos de la vieja energía, tenemos que hacer esa transición. Esa transición durará para cada uno pues, lo que requiera su proceso. Y dice, el humano de la buena energía, de la vieja energía, que aún sigue dentro de vosotros, sigue buscando las piezas para resolver el rompecabezas. Pero en la nueva energía, en la energía de no hacer nada, de hacer ninguna cosa, mi querido, será como magia. Como no lo podemos entender, nos dicen, mira, no os preocupéis por el proceso interno de cómo sucede esto. Considerad que es como magia, considerad que es bastante más fácil que en la vieja energía. No es magia, la magia no existe. Todo responde a la ley de causa y efecto, pero nos dirán, es tan complejo que no os lo podemos explicar. Será como magia, donde el rompecabezas se completará a sí mismo, las piezas aparecerán. Esto es porque vuestra intención, palabra clave en la nueva energía, y el trabajo que ya habéis hecho y vuestra voluntad determinada, intención, trabajo que habéis hecho previamente en el ciclo de reencarnaciones, y vuestra voluntad, constancia y determinación, habrán fijado la dirección. Cuando ustedes integran vuestra propia divinidad, la intención más vuestra nueva divinidad crearán esa pieza para completar. La nueva divinidad, resultado del trabajo realizado y de la determinación para realizarlo y de la voluntad de cambio, más nuestra divinidad entrante, el yo superior. Por eso se fueron los guías, para que entre la porción elevada de nuestro ser y podamos representar aquí al humano divino en esta fase de evolución de conciencia que estamos recién inaugurando. Pero otra cosa interesante sucederá a medida que las piezas del rompecabezas parecen crearse a sí mismas y ocupar su lugar. Parecen crearse a sí mismas. Con eso que dice Tobías, que va a aparecer magia. Por supuesto, es un proceso complejísimo, pero ¿para qué va a perder el tiempo explicándole al personaje humano, a su mentecita material, algo que no va a comprender? Pues, como si fuese magia. La naturaleza entera del rompecabezas mismo cambiará. La naturaleza entera de lo que es el desarrollo de la conciencia, el proceso de desarrollo de la conciencia en el cual hemos estado involucrados, desde que nuestras conciencias de sexto nivel dimensional empezaron a generar personajes humanos de séptimo nivel dimensional, aquí en la Tierra, ese mismo proceso de desarrollo de la conciencia va a cambiar, el rompecabezas cambiará. Ustedes se preguntan por qué están experimentando tanta incomodidad. Es ciertamente un momento para respirar profundo. Otra característica de
esta fase de desarrollo en la nueva energía, nos lo dice mucho Tobías. Respiremos profundo para integrar esa nueva energía a nivel celular, para relajarse y permitir que vuestra divinidad entre. Vuestra divinidad son ustedes, sois vosotros vuestra divinidad. No es un ser externo o una energía externa, son ustedes, somos nosotros mismos. Ustedes siempre lo han tenido, es lo que somos en realidad. Ha estado encerrado afuera o perdido, como dirían ustedes. Había un episodio de Tobías de esta misma serie, pero de los primeros capítulos, donde explicaba esto bastante bien, como si el espíritu se hubiese recluido en una especie de capullo de energía, aislándose para que el personaje humano pudiese desenvolverse en este diseño programado por el mismo espíritu, con total verosimilitud, para vivir las experiencias que tenía que vivir. El espíritu se ha mantenido al margen, pero el trabajo del personaje humano, actuado por esa conciencia de sexto nivel dimensional, nodo común de todos los personajes del ciclo de reencarnaciones, ha realizado su trabajo. Los personajes han ido realizando su trabajo, el actor ha ido realizando su trabajo a través de los personajes, mejor dicho, y esto nos ha traído a este punto. Ahora, esa divinidad en que consiste nuestra esencia está emergiendo a medida que ustedes permiten que se presente. Esta energía que siempre ha sido ustedes. Ustedes verán las cosas suceder de una manera completa. Hemos usado el ejemplo antes. Ustedes escucharán que una roca les habla. Diremos, ¿nos estamos volviendo locos? Es que me está diciendo algo este objeto. Tras todo objeto del escenario hay conciencia. Y conciencia personal. Es decir, susceptible de interacción con nosotros, que somos también personajes personales. La personalidad es una característica, diría el libro de Urantia. Es una prerrogativa concedida directamente por Dios. Todos los seres con personalidad forman un gran circuito, que es el circuito de la personalidad, en el cual todos los participantes en ese circuito pueden reconocerse como personas, reconocer a otras personas e interactuar y relacionarse con ellas. No necesariamente personas humanas, sino cualquier conciencia dotada de personalidad, dado que también hay mente en el espacio-tiempo impersonal. Pues bien, cualquiera que esté practicando canalización, que pruebe y que hable con los objetos y verá cómo le responden. Por supuesto, los animales y las plantas, sin duda alguna, los objetos también. Claro, eso desde fuera, pues van a llamar a los operarios del psiquiátrico a que nos pongan la camisa de fuerza, pero esto es lo que tiene recibir esta información de vanguardia sobre la naturaleza de la realidad. Ustedes verdaderamente pensarán que o bien se están volviendo locos o que finalmente están confiando en su propia divinidad. Y eso es lo que es, mi querido, una divinidad que les envuelve. Por tanto, el personaje humano y que el personaje humano era capaz con la vieja energía. Por eso ahora mismo nos incitan a todos los que estamos en el camino espiritual a desarrollar esos sentidos internos que diría ser, esa percepción extrasensorial, que canalicemos, que visualicemos, que desarrollemos la consciencia en el turismo multidimensional que practicamos por las noches, consciencia y el recuerdo, viajes astrales, que trabajemos con energías, que manejemos la sanación energética. Ya podemos todos, no es necesario que lo haga
el que antes tenía sus facultades desarrolladas por un talento, ahora mismo todos podemos realizarlo. Y aquí acaba la pregunta 12. Pues bien, vamos con la 13. Dice: gracias, Tobías. Yo tengo una pregunta que se relaciona con un tema que fue tratado anteriormente. ¿Existen espíritus del otro lado del velo sufriendo en espíritu / humano? Aquí el espíritu / humano se está refiriendo a las conciencias que están en el vehículo astral, en sexto nivel dimensional. Han dejado el disfraz físico y se han puesto un disfraz adecuado a otro tipo de escenario, el de sexto nivel dimensional. ¿Existen espíritus del otro lado del velo sufriendo? Espíritu, de forma vulgar, se puede emplear a todo lo que no sea físico, pero de forma técnica ya sabemos, los estudiantes de espiritualidad, que espíritu es la naturaleza de la realidad originaria, del ser primigenio, del conjunto Dios-filiación, la primera causa y sus causas concomitantes. Las conciencias de los 6 niveles dimensionales que nos separan del espíritu, estaríamos en el séptimo, técnicamente reciben otros nombres. Ya el libro de Urantia se encarga de profundizar un poquito en ello, pero sin duda que hay nomenclatura ya que manejamos para hablar de los diferentes cuerpos que tenemos superpuestos al cuerpo físico, cada uno de ellos correspondiente a uno de los niveles dimensionales, ya que son antecedentes causales de este cuerpo físico. Hemos venido de allí y ahora volvemos para allá. Por lo tanto, la pregunta podría bien formularse de una forma más técnica. ¿Existen conciencias del otro lado del velo sufriendo en sus vehículos astrales? Quienes no han sido capaces aún de hacer la transición hacia ningún lugar de luz están atrapados en el astral. Ya hemos visto cómo describen Set, Ranta, Quirión, estas situaciones. Personas que se mueren con una gran confusión debido a sus creencias limitantes sobre lo que ocurre después de la muerte. Y entonces, bueno, pues personas con grandes conflictos emocionales, psicológicos, psicotizados, y se quedan pues atrapados en el astral como zombies o bien comprometidos con la oscuridad. Y la pregunta es: ¿cómo podemos ayudarles a ver la luz? ¿Les podemos ayudar? Bien, pues contesta Tobías. Otra pregunta muy perceptiva. Disfrutamos tanto de estar con el grupo en este momento. Nosotros estamos comenzando a entender cuánto comprenden ustedes realmente. Desde el otro lado del velo se están dando cuenta que empezamos a comprender las cosas. Tenemos una percepción intuitiva bastante mayor de la que se ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad sobre estas cuestiones. Recordemos que esta serie es del año 1999-2000. Este capítulo en concreto ya es, pues, no sé si febrero o marzo del 2000. Hace 22 años. Existen entidades que, a causa de su sistema de creencias y mayormente por la culpa en la que permanecen, debido a su sistema de creencias, están en lo que ustedes llamarían un estado muy oscuro o depresivo. Están en la parte baja, dicho espacialmente, del astral. Están pegados a la superficie de la Tierra en el otro nivel dimensional colindante a este. Existen entidades, mis amigos, de vuestras vidas pasadas que están ahí. Todos los personajes del ciclo de reencarnaciones, de los cuales nosotros somos el último personaje del ciclo, el resultante de todos los demás que han permitido evolucionar a ese ser interno de sexto nivel dimensional,
y que ahora nos actúa a nosotros, pero todos ellos han sido conciencias evolucionarias crecientemente. Por lo tanto, muchos de ellos están todavía atrapados en el astral. Existen entidades, mis amigos, de vuestras vidas pasadas que están así, atrapadas de alguna manera. Cuando ustedes dejan la Tierra, hay una porción de la personalidad. Una porción de la personalidad. Fijaos, Set nos define como personalidades multidimensionales. Eso quiere decir que estamos al mismo tiempo en muchas dimensiones de los 7 niveles dimensionales. Y dice ahora Tobías, una porción de vuestra personalidad. Cuando ustedes dejan la Tierra, hay una porción de la personalidad de ese periodo de vida, de cada una de las vidas de ciclo de reencarnaciones, que puede permanecer en las energías de la Tierra, incluso mientras vuestro ser puro o ser verdadero vuelve al salón del que hemos hablado, el salón de los honores. Nos dirán Tobías y Crión, que van muy paralelos en esta cuestión, aunque también hacen referencia a ello Ranta y Set. Cuando nos morimos, vamos primero a la cueva de la creación, a recuperar el registro donde se contienen todos los datos. Podríamos decir que son los registros acásicos, relativos o acumulados por nuestra alma en estas experiencias humanas. Y de la cueva de la creación, en la que estamos allí 3 días, esos famosos 3 días que también las tradiciones orientales hablan de ellos, a referirse qué pasa después de la muerte. Pasados esos 3 días llegamos a la recepción en el Salón de los Honores. Los nombres no son importantes. Cada tradición espiritual los va a nombrar de una forma diferente. Pero en el Salón de los Honores nos reciben nuestros guías, nuestros familiares, nuestras amistades de otras vidas, y nos honran y nos dicen enhorabuena, has vuelto a ser audaz y como equipo de emergencia has cumplido tu misión en la Tierra. La frase es, cuando morís, cuando dejáis la Tierra física, cuando dejáis el 7º nivel dimensional, hay una porción de personalidad de ese periodo de vida que puede permanecer en las energías de la Tierra, puede quedarse atrapado en el astral. Incluso mientras otra porción más interna, más elevada, vuestro ser puro o ser verdadero, vuelve al salón del que hemos hablado. Una porción de ustedes, una porción de vuestra alma puede permanecer dejada atrás. Se puede quedar allí retrasada en el bajo astral. Cuando los llevamos a través del ejercicio previamente esta noche, se hizo un ejercicio, bueno, se dio una información muy interesante y se planteó un ejercicio en esta misma audiencia, está reflejado en las sesiones anteriores de este capítulo, en el cual se veían los personajes de otras vidas, porque recordemos, esto es difícil de comprender, pero hay que entenderlo cabalmente. Somos todos los personajes de nuestro ciclo de reencarnaciones. Somos el actor de 6º nivel dimensional que ha representado a todos esos personajes. Esos personajes no desaparecen, siguen su camino hasta que descubran que son el actor de 6º nivel dimensional común a todos ellos, y así por niveles hacia arriba, y vayan expandiendo su consciencia en un sentido literal, no solo de información, sino de un entendimiento más elevado, sino que
van a ser conscientes de todas las experiencias hacia abajo. Según tú elevas tu consciencia, eres consciente de todas las experiencias que tienes hacia abajo en los niveles dimensionales. Es decir, hacia la dirección de la exploración espaciotemporal. No, según tu nivel de conciencia aumenta en la dirección de retorno, eres consciente de todo lo que has dejado atrás y de todos esos personajes. Pues bien, en este ejercicio aparecían los personajes del ciclo de reencarnaciones de cada uno de nosotros diciendo, a ver si consigues finalizar, elevar tu nivel de conciencia lo suficiente como para finalizar el ciclo de reencarnaciones y redimirnos a todos y sacarnos a todos de aquí del bajo astral. Pues bien, esto es el ejercicio que está recordando Tobías. Cuando los llevamos a través del ejercicio previamente esta noche, de despertar a los muertos y venir por el juicio, lo cual era simplemente ustedes agradeciéndole a ellos y ellos agradeciéndole a ustedes, el mito del juicio final, pues es realmente una revisión de lo que ha ocurrido en esta vida y lo que implican tus logros y las cosas que tienes pendientes. Si es final de ciclo de reencarnación y, como dice Tobías, redimes a todos los demás personajes y te llevas además también a tus guías y a las sombras de tus guías, pues dice Tobías, es sencillamente un agradecimiento que todos los personajes te hacen a ti y tú a ellos por haberte permitido todos ellos llegar al punto en el que estás tú como personaje humano, como eslabón final de la cadena de los personajes del ciclo de reencarnaciones. Ellos te van a agradecer que les redimas, que les saques ya de allí. Esos personajes eran evolucionarios, se murieron con bajos niveles de conciencia, cada vez mayores, pero tú eres el que te vas a morir con un nivel de conciencia más elevado. Tú eres el resultado de todos ellos. Ellos te agradecen que les redimas y tú les agradeces el haber permitido ser protagonistas de todo este proceso del ciclo de reencarnaciones, de todo este proceso evolutivo. Esto es parte del proceso por el que están atravesando ahora mismo. Liberar aquellos periodos de vida que están sujetos en esta clase de limbo energético del bajo astral. Ciertamente ellos desean ser liberados de eso, pero no saben cómo, porque ellos no tienen el suficiente nivel de conciencia, porque eso se ha ido trasladando al siguiente personaje, porque el nivel de conciencia en realidad lo tenía el ser interno que actuaba, ser interno del sexto nivel dimensional que actuaba a todos esos personajes, pero cada personaje humano tiene que continuar por sí mismo y lo va a hacer al cierre del ciclo de reencarnaciones. Es lo que el libro de Urantia llama la dispensa, cuando muchos de los que están atrapados en el astral, procedentes de toda esa larga secuencia de ciclo de reencarnaciones, podríamos decir, procedentes de la historia de la humanidad, que se han muerto y se han ido quedando allí, pues bien, es como una dispensación, como ya vámonos todos, cerramos el ciclo. Ciertamente ellos desean ser liberados de eso, pero no saben cómo. Ciertamente son ustedes los únicos que pueden liberarlos. He empleado yo el verbo redimirlos porque, bueno, parecía que venía bien traído para esta explicación. Tobías dice, liberarles. Como hemos dicho antes, incluso el espíritu no puede hacerlo. La porción de conciencia superior a la de el actor de sexto nivel dimensional, que actúa a todos los personajes del ciclo de reencarnaciones del séptimo nivel dimensional, incluso ese ser superior, dice Tobías, no lo puede hacer.
Son ustedes los que deben ofrecer esto a ellos. Porque al final un ciclo de reencarnaciones es como desgajarse la conciencia o la porción de conciencia de sexto nivel dimensional, el actor que a su vez es personaje en sexto nivel dimensional, pero es actor de los personajes de séptimo nivel dimensional. Pues eso, desgajarse en todos ellos, y luego hay que liberarles del trabajo que han realizado. Se han sometido a un fortísimo velo de limitación. Entonces, oye, mira, ya hemos terminado el ciclo, vámonos. Como hemos dicho antes, incluso el espíritu no puede hacerlo. Esto lo hemos repetido. Son ustedes los que deben ofrecer esto a ellos. Con la iluminación que ustedes y los demás aquí tienen, los que están presentes en esas audiencias y los que posteriormente van a leer esta información, estudiantes del camino espiritual, con la iluminación, con el grado de iluminación, con el nivel de conciencia que ustedes y los demás aquí tienen ahora la capacidad de hacer esto, de liberar a sus vidas pasadas, de permitirles caminar a través del túnel de la ascensión. Ale, chicos, vámonos todos ya a continuar. Pues bien, aquí acaba la respuesta a la pregunta 13 y vamos con la pregunta 14. Y dice así. Tobías, a mí me gustaría trabajar con la sanación, tanto física como emocional. Me pregunto cómo es la sanación con la nueva energía, si nuestras medicinas seguirán siendo importantes, o si va a ser con las manos, o qué aspecto tendrá realmente la sanación con la nueva energía. Y le contesta Tobías. Las medicinas continuarán por algún tiempo todavía. El proceso de cambiar hacia la nueva energía podría llevarle a muchas personas, muchos periodos de vida el poder atravesarlo. A ver, tenemos a nuestra disposición la nueva energía. Podemos llamar a este periodo de la nueva energía, el periodo de la nueva Tierra. Recién comienza y los primeros que van a transitar son los de mayor nivel de conciencia, los que están en el camino espiritual de forma expresa. Dice, incluso a vosotros os va a llevar bastantes vidas, a algunos. Es que esto dependería del proceso de cada uno, de su compromiso, de su intención, del esfuerzo que plantee. Por supuesto, la humanidad todavía tardará milenios en que lleguen a integrar la nueva energía. Muchos, pues según el nivel de conciencia en el que estén, pues más o menos. Entonces, esto no es un abrir y cerrar de ojos. Esto es que los que estamos en vanguardia, bueno, seremos los primeros, pero tenemos nuestro trabajo que realizar y esto llevará nuestro tiempo de aquí de la Tierra. Aquellos que comienzan a trabajar con las nuevas energías se volverán conscientes de cuán rápidamente puede tener efecto su intención de ser un conducto de sanación para otros. No obstante, los beneficios de la nueva energía se pueden empezar a representar inmediatamente. Empezad a trabajar, trabajadores de la luz de la nueva energía. Empezad, poned vuestra intención, accionar. Habéis recibido la idea, pensamiento. Podéis verbalizarla, palabra, pero hay que pasar a la acción, obra, hecho. Es un trabajo que solo podemos hacer nosotros. Esto sucederá, como tú dices, tal vez con tus manos, tema de la sanación en la nueva energía. Pero es tu ser entero el que está presentando las energías sanadoras, entero. Tú eres una, le dice ya concretamente a la que pregunta, tú eres una de las que estarán introduciendo estos conocimientos que no serán fácilmente aceptados por todos. La nueva energía va a ser muy controvertida, incluso dentro del grupo de personas que estamos en el camino espiritual expreso. ¿Cómo que fácil? ¿Cómo que magia? ¿Cómo que
No, 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 no. Esto tiene que ser trabajoso como lo ha sido siempre y nada de fácil y nada de magia. Os estáis bypaseando, os estáis no dualitizando. Ya dice Tobías, esto va a causar bastante conflicto, porque muchos trabajadores de la luz no van a aceptar tan fácilmente este cambio. Van a decir, pero bueno, entonces toda mi vida desarrollando para que ahora entre la nueva energía y esto sea fácil y pueda cualquiera. No, no va a ser así. Bueno. Sigue refiriéndose a ella, Tobías. Tú trabajarás con aquellos que han perdido las esperanzas en las otras áreas y que ahora están listos para comenzar con cualquier cosa. Personas que no han logrado de ninguna manera con la terapia alternativa, la terapia energética, y sin embargo con la nueva energía sí que va a haber efectos positivos. Comprende, mi querida, que tus manos no serán lo que verdaderamente esté sanando al individuo, a pesar de que ellos tal vez necesiten pensar que sea así. A través del alineamiento de lo que hemos llamado vuestro chakra único, la unificación de los 7 o 12 o los que quieras considerar chakras en uno solo. Dice, vuestro chakra único, 2 puntos, vuestra divinidad. Tú serás capaz de hablar directamente a las células que están infectadas en los clientes con los que estás trabajando. Tú serás capaz de comunicarte con ellos y decirles cómo pueden sanarse a sí mismos. La efectividad de la nueva energía en los sanadores. Pues bien, aquí acaba la respuesta a la pregunta 14 y vamos con la pregunta 15. Pregunta, Tobías, yo no me siento como un ser entero en absoluto en este momento. Hay partes de mí en vidas pasadas, partes de mí que son mis ángeles, partes de mí que son las sombras de mis ángeles, partes de mí del otro lado del velo. Ya no entiendo dónde está mi yo. Está absolutamente disperso. Hablaste acerca de que nosotros seremos los primeros en comprender este y el otro lado del velo. ¿Y entonces qué? ¿Cuándo va a llegar a esa comprensión? Risa en general del público. Y dice, quiero decir, y ya le interrumpe Tobías y le contesta, y dice, ciertamente el sentimiento de desorientación, el sentimiento de pérdida de identidad con el yo, son las cosas más comunes que la familia está atravesando en este momento. Claro, pero si precisamente el camino espiritual, desde el punto de vista de la mentalidad y del trabajo de la personalidad del personaje humano, consiste en desidentificarse de la identidad egoica corporal, de construirla, pues es normal que tengamos una fase de desorientación. Vale, yo no soy el personaje humano egoico, pero ¿quién soy? ¿Quién soy? Bueno, pues es lo que le está ocurriendo a esta persona. Le dice Tobías que es normal, que tienes que, en fin, aceptar el proceso, ser paciente, no enredarte en intentar decidir tú qué es lo que hay que hacer porque está guiándolo el espíritu, tu ser superior, y relajarte y disfrutar y no hacer nada. No hacer nada en este sentido, no interferir. Hay algunos que están diciendo que se sienten dados la vuelta, otros que están sintiendo que ya no tienen núcleo o centro. Todas estas cosas son apropiadas, porque de hecho ustedes están cambiando. Están liberando las formas del humano de la vieja energía. Ustedes están comenzando a tener la habilidad de integrar las nuevas formas. Por eso es que le decimos que ahora es tiempo de ninguna cosa. No interfiráis en este proceso porque no lo entendéis bien y lo más que vais a conseguir es retrasarlo, bloquearlo, interferir y distorsionarlo. Lo mejor es que simplemente permitan, otra palabra clave, que este proceso tenga lugar. Permítanle llegar más que resistirlo. Resistirles causará mucha incomodidad.
Ahora hay un propósito para todo esto que de alguna manera es difícil. Lo he entonado mal. Ahora, hay un propósito para todo esto que de alguna manera es difícil de explicar. Pues nos lo viene explicando ya en los capítulos anteriores. No queremos decir esto en una forma condescendiente, pero la mente humana, la mentecita material de personaje, y la conciencia humana que ustedes tienen ahora no tendrían la habilidad para comprender. Relajémonos y disfrutemos. No podemos comprender más de lo que nos están contando. Podemos atisbar un poco de qué va la cosa con esto que nos cuentan, pero es sumamente complejo. También lo dice Quirión, es sumamente complejo. Quirión dice, es como un ajedrez multidimensional en el que cada una de las piezas tiene asignados muchísimos movimientos y cada pieza interactúa con muchísimas piezas. Entonces, no lo intentéis comprender porque no está al alcance de la mentecita material diseñada con esos restrictivísimos implantes de operativa de la mente. Entonces, relajaos y disfrutad. Es sencillo decir que en este preciso momento se está llevando a cabo lo que hemos denominado la segunda creación. Aún así, Tobías nos va a permitir atisbar algo de comprensión de todo esto. Se está llevando a cabo en este momento lo que hemos denominado la segunda creación. Dirá un curso de milagros, el segundo advenimiento, el renacimiento en el espíritu. Esto en sí mismo, el renacimiento en el espíritu de los personajes, el comienzo en el que los personajes, en el extremo de la experimentación, opuesto a su entorno real, están comenzando a integrar el espíritu en sus experiencias vitales. La segunda creación. Eso en sí mismo merece mucha explicación que podría llenar muchos y muchos libros. Es un evento crítico en todo el espacio-tiempo. Y aquí viene la importancia del trabajo que estamos realizando aquí. En concreto, nosotros, en concreto, en este escenario, Tierra en concreto. Este es un evento cumbre en toda la creación. No se trata simplemente de humanos, ni tampoco simplemente de este universo o de esta dimensión. Aquí lo dice con total claridad. Yo alguna vez he manifestado que seguía teniendo mis dudas, pero se referirá a lo que el libro Durantia define como este universo local o será una cosa de todo el espacio-tiempo. Y aquí lo dice muy claro Tobías. No se trata simplemente de cuestiones de personajes humanos, sino de todos los personajes. Ni tampoco simplemente de este universo, sino de todo el espacio-tiempo. Ni simplemente de esta dimensión, en el nivel dimensional séptimo físico-material, sino de todos los niveles dimensionales. ¿Cómo nos lo van a explicar si no entendemos casi ni lo de aquí? Esta segunda creación es la base para la capacitación del espíritu en el futuro, en edades futuras de experimentación, que el libro Durantia nos describe perfectamente, que se están preparando los 4 anillos exteriores a los 7 superuniversos, en los cuales nosotros vamos a tener papeles similares al papel que ha tenido aquí Micael de Nevadón, más conocido por nosotros como Jesús de Nazaret. Nosotros tendremos papeles similares en esos universos en formación. Esta segunda creación es la base para la capacitación del espíritu, con mayúsculas espíritu, en el futuro. Fijaos lo que estamos aquí experimentando, las consecuencias que tiene la capacitación para el espíritu
en el futuro. Muy difícil de explicar, muchas dinámicas involucradas en esto. Tobías renuncia a explicarlo, todos los reveladores renuncian a explicarlo. Simplemente es que no habría posibilidad del lenguaje humano de escribir estas transacciones con lenguaje cósmicas tan complejas que para nosotros complejas, para, en fin, personajes elevados, evidentemente no. Para el espíritu no, lo ha planificado él. Ustedes son los que están ayudando no solamente a crear las energías de base que hemos mencionado, las energías de amor, de verdad, de esperanza, para esta segunda creación. Ustedes son los que están ayudando no solamente a crear las energías de base, amor, esperanza y verdad, para esta segunda creación. Ustedes, los que están aquí y leyendo esto, son los que están creando los túneles de energía, por decirlo de alguna forma. Las estructuras que permitirán a ustedes, a sus vidas pasadas, a todos los humanos, a todos los que se encuentran en el reino angélico, a nosotros mismos en el Consejo Carmesí, a Tobías, a mí mismo, dice Tobías, poder pasar a través de esos nuevos caminos de conciencia, diría Seth, que estamos generando. Así que el trabajo que ustedes hacen es muy importante. Por enésima vez nos insisten los reveladores en esto. Y aquí acaba la contestación a la pregunta 15. Pues nos vamos a la 16. Tobías, esta es cortita. Me han dicho otros guías que los trabajadores de la luz están sosteniendo los patrones de energía para la gente en el planeta. Bueno, Quirión habla mucho de esto. ¿Podrías explicar esto un poco mejor? Contesta Tobías. La familia de los trabajadores de la luz, Shaumbra, los que estamos en el camino espiritual expreso, está creando patrones de energía que otros utilizarán en el futuro. Hasta ahora ustedes han estado, como tú dices, sosteniendo la energía. Hasta ahora, hasta la irrupción de la nueva energía. Muchos de ustedes han estado sosteniendo la energía para vuestra tierra. Muchos han estado sosteniendo la energía en grupos de gente, incluso en el trabajo. Con los cambios que comenzaron a ocurrir el 13 de diciembre, a partir de esa medición intermedia, entre la medición de 1987, que inaugura la irrupción de la nueva energía, y la medición de 2012, se hacen cada 25 años. Pues bien, la de diciembre de 1999, intermedia, ahí ya se ve que lo que parecía que iba a ocurrir desde el 87, es decir, que había potenciales de cambio y no de extinción en la humanidad, efectivamente ocurre, y entonces ahí se producen una serie de cambios. Se ha explicado en los capítulos anteriores. Dice, con los cambios que comenzaron a ocurrir el 13 de diciembre del 99, ustedes ya no están cargando con la responsabilidad de sostener la energía para los demás. Esta labor y responsabilidad ha sido asignada a otros. Ustedes ahora están siendo liberados de esas responsabilidades a fin de optimizar vuestra habilidad de incorporar vuestra energía divina. Oye, que incorporar la energía divina aquí, en la tierra densa, es un trabajo. No os ocupéis nada más que de eso. Dejad lo otro que estabais haciendo. Por supuesto, todo esto es inconsciente para el personaje humano. En manos de otros, porque ya tenéis suficiente con integrar la divinidad en vosotros, que a efectos energéticos es complejo, va a suponer muchos cambios a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Muchos. Y no va a ser sencillo porque tendréis que conseguir unos niveles de frecuencia vibratoria de vuestra energía que sean aptos, compatibles con la energía del espíritu que poco a poco irá entrando en la experiencia humana.
para llegar a poder actuar el humano divino, el Cristo en vosotros. Como tú y otros aquí lo están aprendiendo, esto está requiriendo todo vuestro ser y toda vuestra energía para atravesar esta transición de vuestra energía divina, llegando dentro de vuestra dimensión, dentro de esta dimensión física. Aquí acaba la pregunta 14, la respuesta a la pregunta 14. Vamos a la pregunta... Uy, no, esta era la 16, perdón. Vamos a la 17. Pregunta. Tobías, ¿qué papel juega el ego humano? ¿Es prevenir o bajarle la velocidad a esta reintegración? Lo que ocasiona el ego humano es un impedimento para esta integración de la energía divina en nosotros. ¿Hay ninguna cosa que podamos hacer para ayudar? Lo pregunta con la gracia de, en vez de preguntar, ¿hay alguna cosa que podamos hacer para ayudar? Hay ninguna cosa, porque nos dices que no hagamos nada. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Y contesta Tobías. El ego humano ha sido apropiado en la vieja energía. El ego humano les permitió tomar una energía espiritual, el ángel que ustedes son, y venir debajo del velo y ser capaces de manipular y usar un cuerpo humano. Es que para estas experiencias extremas, el espíritu ha experimentado muchas cosas en el espacio-tiempo. Pero estas experiencias son extremas y para ello teníamos que configurar un rol de personalidad apto para desenvolverse en el medio físico, densísimo. Con lo cual, ha tenido su funcionalidad el ego. No podríamos haber desarrollado la historia de la evolución humana sin él. El ego humano les permitió tomar una energía espiritual, el ángel que ustedes son, nuestro ser superior, y bajarlo a personaje humano, a personaje físico-material, y venir debajo del velo, y ser capaces de manipular y usar un cuerpo humano, y ser capaces de comprender vuestras cosas humanas. Propósito final. El ego humano ha tenido muy mala prensa, porque ahora, en la espiritualidad de las últimas décadas, pues nos han insistido mucho en que ya toca ir deconstruyendo ese constructo que realizamos para desenvolvernos aquí, que era la personalidad egoica. Ya toca irla deconstruyendo para poder precisamente, más adelante, ahora, integrar porciones más elevadas de nuestra conciencia, integrar nuestra divinidad en la experiencia humana. Entonces, pues el ego tiene que no interferir, con lo cual hay que deconstruirlo. El ego humano ha tenido muy mala prensa, pero ha servido a un propósito valioso. Claro. Esto es un entendimiento mayor. El ego humano en este punto, y esto es interesante para los que están aquí, y por tanto para nosotros los que estamos ahora tratando esta información, está cansado, el ego humano está cansado, está queriendo soltar, está queriendo ser relevado de sus deberes en este momento. Esto está sucediendo. Sin embargo, existen memorias tan fuertes, experiencias pasadas tan fuertes que continúan llevándolo a cumplir su función. El ego humano llegó al extremo de considerarse autónomo e independiente. Se fue de las manos nuestro constructo de un rol de personalidad adecuado para vivir estas experiencias humanas. Se nos fue de las manos y el ego quiso ser independiente y autónomo, con lo cual se defiende de toda injerencia del espíritu
procurando llevarse al decisor, ser interno, a su camino y conveniencia, y pretendiendo sobrevivir a costa de lo que sea, porque estas experiencias eran tan extremas que el nivel de distorsión que podrían producirnos era brutal. Esto ya se sabía. Y el ego, ese rol de personalidad, se nos fue de las manos, enloqueció y ya no quiere ser deconstruido. Pero dice Tobías, alguna parte en él ya está harto. Lo que pasa es que la parte enloquecida dice, de aquí no me remueves. La parte enloquecida que ha producido que el personaje humano pues se aferre a él, tal como Sméagol lo hizo con Gollum. Sin embargo, existen memorias tan fuertes, experiencias pasadas tan fuertes que continúan llevándole a cumplir su función. Está desbocado, está desatado. Pero ciertamente, si le preguntaran, él realmente desearía soltarse en este momento. A medida que se libera y se suelta, a medida que se deconstruye esa falsa identidad que hemos generado con el ego desbocado y desatado, entonces vuestra propia divinidad podrá entrar. La divinidad es la sustitución para el ego humano. En cuanto deconstruyamos el ego, entra el espíritu. Final de la respuesta a la pregunta 17 y vamos con la 18, que es cortísima. Pregunta de la misma persona. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudar en esta deconstrucción del ego humano? Entre paréntesis, mucha risa. Alguien más en el grupo comenta, somos aprendices lentos. Respuesta de Tobías, sí, hay una cosa que está siendo sugerida por los otros que están aquí de nuestro lado. Tobías siempre tiene por ahí merodeando a Adamus, Saint Germain y a Kutumi, entre otros. Y esto suena que es una sugerencia de Adamus, que es muy guasón, el que fue Saint Germain, que ha evolucionado y ahora se hace llamar Adamus, pero es la personalidad de Saint Germain. Dice Tobías, hay una cosa que está siendo sugerida por los otros que están aquí de nuestro lado. Tobías, dile que haga esto. Y es despertarse a las 4:31 am de vuestro tiempo, sostener una manzana en la mano, tomar un vaso de agua y luego sentirse tontos y regresar a la cama. Mucha risa y aplausos a lo largo y después de esta contestación de Tobías. Como que le dice Adamus, hay que conocer la personalidad de Adamus para entender la gracia que tiene todo esto, ¿no? Ya se irá conociendo a partir de la 9ª o 10ª serie, ya entra Adamus, porque Tobías sale de la dirección del Círculo Carmesí en esta misión y entonces entra Adamus, pero hay mucha intervención de Adamus previa, entonces si le conoces, esto realmente es para partirse de risa, lo que dice Adamus, para partirse de risa, como diciendo, tú eres tonto con esa pregunta, pues esto es lo que tienes que hacer, nada, te despiertas a las 4:30, te bebes un vaso de agua, te quedas con una manzana en la mano y cuando pienses lo tonto que eres te vuelves a dormir y déjate de tonterías, es la gracia que tiene. Bien, pues ya está. Pregunta 18 resuelta y viene la 19 y dice, Tobías, cuando hablaste acerca de las entidades y los espíritus oscuros que se están yendo en la cola esa de los personajes de otras vidas, los últimos de la cola eran nuestra sombra también generada por nosotros para poder cumplimentar y hacer la logística de que apareciesen nuestros retos más dramáticos en esas vidas, ¿no? Literalmente que han estado fastidiándonos, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando hablaste acerca de las entidades y los espíritus oscuros que se están yendo
En nuestro reino existe una cosa llamada la ley del vacío. ¿Hay algo que se tome el lugar de esto? Es decir, cuando se van todas las entidades que se están yendo, ¿se queda vacío su lugar? Esa es la pregunta. Y dice Tobías: eso es absolutamente correcto. Existe un vacío. Hay un vacío y es por eso que muchos de ustedes están sintiendo dificultades, tanto físicas como emocionales. Porque ustedes están sintiendo el vacío. Se van los guías, se van los devas, se va Gaia, se van los personajes de vidas pasadas que estaban pululando por el astral, se van los oscuros de cada uno. Y entonces notamos ese vacío. Ustedes están queriendo llenarlo. Por eso es que les decimos, no hagan nada, no intentéis llenar ese vacío, que lo tiene que ocupar el espíritu. ¿Con qué lo vais a llenar? Para que el espíritu no entre después. No hagan nada, hagan ninguna cosa, no intenten rellenar eso. Lo que sucederá es que después de un corto periodo del vacío, será vuestra divinidad la que lo llenará. Es así de simple. Vuestra divinidad esperará pacientemente hasta que ustedes le permitan entrar, hasta que elevemos nuestra frecuencia vibratoria como resultado de nuestra elevación de conciencia lo suficiente como para que sea compatible la entrada de nuestra porción más elevada posible. Mientras ustedes estén activos, mientras estén buscando, mientras estén tratando de encontrar la pieza del rompecabezas que deben colocar a continuación, vuestra divinidad se quedará ahí parada al lado de ustedes y los amará totalmente y esperará hasta que ustedes finalmente digan: haré nada. No haré nada. Simplemente confiaré en quien soy, en todo lo que soy. Más claro no nos lo puedo decir Tobías. Eso es lo que tenemos que hacer. Relajarnos y disfrutar. Porque este es un proceso que está fuera de nuestra manipulación completamente. Y en este punto pediremos una pregunta más. En la 19 dice Tobías, solo una más, la 20. A pesar de que nuestro amigo Geoffrey Hope, el canal, no está cansado, tampoco queremos fatigarlo. Y viene la pregunta 20, que es cortita. Y luego hay un epílogo. Pregunta 20. Tobías, yo tengo una pregunta con respecto a los niños. Yo tengo dos varones, uno con dislexia, otro con ADD. ADD es el trastorno de déficit de atención. Y parálisis cerebral. ¿Cómo son afectadas estas condiciones por la nueva energía? Dice Tobías, la energía tendrá un efecto sobre la dislexia y el trastorno de déficit de atención que tú verás en los próximos años. Vuestra ciencia se dará cuenta de que estas no eran disfunciones. Estas eran ciertos tipos de características energéticas asociadas con un pensar de elevada energía. Fíjate, los niños raritos, lo digo sin ningún afán peyorativo, resulta que son niños que están preparados para una evolución consciente muy potente y no encajan aquí. Vuestra ciencia se dará cuenta de que estas no eran disfunciones. Estos eran ciertos tipos de características energéticas asociadas con un pensar de elevada energía. Verás, en tu caso en particular, le dice concretamente a la persona que pregunta, que estas supuestas disfunciones se disolverán y de ellas vendrá un orden elevado de pensamiento. Fíjate lo que le está diciendo. Tus hijos dejarán de tener esas manifestaciones que les ha puesto la ciencia un nombre tan rimbombante porque no tiene ni puñetera idea de qué está hablando. Pues eso desaparecerá. En el caso del otro síntoma físico, esto es una reacción kármica. El tema de la parálisis cerebral, dice, es una reacción kármica. Bueno, tiene otro origen y otra explicación. Te pediremos que simplemente la bendigas y que la honres.
una planificación que ha realizado tu hijo y está, en fin, pues ahora mismo actuándola. Pues bien, aquí acaba la respuesta a la pregunta 20 y hay un pequeño epílogo final, dice Tobías. Y mis amigos, en este momento les agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de este círculo. Eso va por nosotros también, los que ahora estamos recibiendo esta información. Finalizaremos con una observación concerniente a la posición que nuestro amigo Geoffrey Hope, del canal, tomó durante la canalización. Hay una explicación entre paréntesis. Al comienzo de la canalización, Geoffrey Hope estaba sentado a la audiencia de 125, estaba enfrentado a la audiencia de 125 personas, las tenía enfrente. Al final la canalización, él estaba girado 90 grados hacia un costado. Acabó mirando hacia un lado, no hacia las personas que estaban allí. ¿Por qué? Va a explicarlo Tobías. Cuando hablamos del círculo carmesí, mis amigos, hay un círculo de energía que es bastante fuerte allí en esas audiencias. Incluso podríamos sentirlo nosotros cuando estamos con esta información. Si miraran a este círculo como la cara de un reloj, es normal que nuestros amigos hablen a las 12 en punto en el círculo, enfrente de la gente. Si el canal es un reloj, pues está a las 12 en punto, mirando a la gente, no a las 9 o a las 3. Pero había fuertes influencias energéticas esta noche donde ustedes considerarían como la posición de las 9 en punto. Se giró hacia la izquierda. Esto estaba asociado con las energías que están siendo atraídas, asociadas con los números 3 y 3, los cuales son de la energía crística. Quiero yo pensar que las 9 en punto, 3 y 3 es porque 3 por 3 es 9, quiero yo pensar, o 3 más 3 más 3, no se quiera ver. Sin que nuestro amigo lo supiera, fue mucho más fácil para él y más cómodo captar los mensajes en esta posición en nuestro círculo. Canalizaba mejor. Es que ya los chamanes sabían que no es neutra la orientación cardinal. No es neutro estar al norte, al sur, al este o al oeste. En cuestión energética, no es lo mismo. El Feng Shui dice, vas a dormir mejor si alineas tu cama hacia el norte. De hecho, Seth nos dirá, tiene muchos beneficios a efectos de recuerdo y lucidez mientras se realizan viajes astrales. Pues bien, aquí hay otra aplicación práctica de esto. De esto habla Seth también. No es neutro el tema de la dirección cardinal en la que nos situamos para según qué experiencias físicas. Sin que nuestro amigo lo supiera, fue mucho más fácil para él y más cómodo captar los mensajes en esta posición en nuestro círculo. Risueñamente les pedimos disculpas por su cambio de posición. Nos disculpamos con todos aquellos a los que les tocó ver su espalda. Mis amigos, también les recordamos que aquellos que se encuentran en el círculo carmesí y yo, Tobías, trabajamos con cada uno de ustedes. Cada uno de los que abrace esa intención, que dé el permiso para que trabajen los del otro lado del velo del círculo carmesí contigo, tienes que dar el permiso. Expresamente. Démoslo, por tanto, los que queramos que trabajen con nosotros. Trabajan a nivel inconsciente, claro. Porque ciertamente nosotros no entramos en forma intrusiva, pero dado el permiso, trabajaremos con ustedes para ayudarles a comprender, para ayudarles a atravesar este proceso de convertirse en los humanos divinos que sabemos que son. Y así es. Y aquí, finalmente, después de dar intencionalmente permiso para que trabajen con nosotros, acabamos este larguísimo capítulo 10. Por lo tanto, para la siguiente sesión comenzaremos uno muy interesante, la lección 11, que se llama El nuevo Camelot, en la que Tobías va a basarse
en esa leyenda mística, que ya veremos que no lo es tanto, para explicar algunos nuevos conceptos espirituales de la nueva energía. Y nosotros, contentos de haber terminado este larguísimo capítulo 10, 5 sesiones nos ha llevado, nos despedimos hasta la siguiente prospecto.